Apreciados amigos y hermanos, un gusto saludarles. Con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Estamos aquí para el repaso de la lección y estamos en la lección 10. Para esta semana, el título de la lección es Las reglas del conflicto. Y la lección ya se está centrando en los parámetros que Dios ha establecido para que este conflicto pueda llegar a su culminación. ¿Qué es lo que Dios no permite que Satanás haga? ¿Y qué es lo que Dios se limita a sí mismo de hacer? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Él puede destruir a Satanás rápidamente, pero para que su carácter pueda ser restaurado, para que el Señor no siga siendo desprestigiado, Él ha permitido que corra el tiempo para que el pecado pueda mostrar realmente sus consecuencias y al final el Señor pueda mostrar quién es realmente Dios, el Creador y Padre de todos. Cómo su carácter de amor es un carácter maravilloso que al final va a restaurar todas las cosas para bien. Esto es lo que la lección de esta semana nos resume y vamos a estudiarlo. Entonces preparémonos para el repaso de la lección. Queridos amigos, antes del repaso yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, a todos aquellos que están apoyándonos. Sabemos que hay muchos que todavía no se han suscrito. Hemos estado viendo que hay muchas personas que están contemplando, mirando el video, pero no se animan todavía a suscribirse. Si lo hacen, nos estarían dando una buena ayuda para continuar compartiendo estos videos. También queremos que ustedes oren por la predicación del Evangelio y que el Evangelio pueda llegar a todos los rincones del mundo. Queremos agradecer también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos comparte el versículo de memoria cantado. Así que vamos a dejarle a él y regresamos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien, mis amigos, entonces el repaso de la lección. Esta lección se titula Las reglas del conflicto y el versículo de memoria se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La palabra de Dios dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros sabemos muy bien, la Biblia nos lo relata desde el principio. Satanás trató de desprestigiar a Dios, de engañar a todas las criaturas que puede, y muchos ángeles le siguieron. La Biblia nos dice que esto es en realidad el centro del conflicto cósmico. El carácter de Dios está en juego. Satanás ha tratado de presentar a Dios como un Dios injusto, como un Dios que tiene leyes que no se pueden cumplir, que en realidad Dios no es amor, que Dios hace acepción de personas, ¿no? Que a unos los trata mejor que a otros. De esta manera, entonces, Satanás ha presentado una imagen distorsionada del Dios maravilloso, amoroso, misericordioso que conocemos. Entonces, detrás de todas las cosas que nosotros vemos, siempre está Satanás metiéndose. En la Biblia nos presenta en 1 Reyes 18, 19-40, la historia de Elías, ¿no? Y los profetas de Baal. Cómo estos profetas trataron de invocar a sus dioses, pero no respondieron. Y Elías, pues, invocó a Jehová, Dios Todopoderoso, que se manifestó de manera poderosa.
¿Qué pasaba con estos dioses de los idólatras? Estos ídolos no responden, porque detrás de todos ellos está Satanás, están los demonios, y Satanás tiembla. Satanás no puede manifestarse frente a la presencia de Dios. Y cuando sacrifican a los ídolos, están sacrificando a los demonios y no a Dios. Y aunque ellos traten, piensen, crean que están ofreciendo sacrificios a Dios, lo que están haciendo es todo lo contrario. Están alabando y están adorando a los demonios, y es algo que Dios no quiere que ninguno de sus hijos realice. ¿Qué es lo que nos presenta la palabra de Dios con respecto a las artimañas de Satanás? En Daniel, por ejemplo, capítulo 10, 1 al 14, se presenta cómo Satanás utiliza diferentes medios para tratar de oponerse a los planes de Dios. Aquí encontramos cómo el rey, ¿no?, Ciro y su hijo Cambises estaban siendo guiados negativamente por Satanás. Y también encontramos aquí la palabra de Dios que dice Dios que estuvo lidiando con estos demonios. O sea, Dios ha establecido ciertos parámetros en los cuales Él no puede tampoco eh, imponer ciertas cosas. Sabemos que este reino es de Satanás. Dios lo ha limitado a este mundo. Y entonces, mientras que Satanás está en este mundo, él está en el control. Pero Dios le ha puesto límites. En la historia nos vemos aquí como Ciro y Cambiase su hijo, estaban ellos en duda de si ayudar o no ayudar. Y entonces el ángel de Jehová está allí trabajando para apoyar, para realizar el permiso para que regresen los hijos de Dios a Jerusalén. Así que vemos que hay ciertas reglas en este conflicto cósmico, dentro de las cuales operan los ángeles de Dios, y también están los ángeles de Satanás limitados en ciertos aspectos. Dios obra solo mediante principios que emanan del amor de Dios. Y esto pues nos ayuda a comprender lo que es el gran conflicto. Dios se limita hasta cierto punto porque Dios es un Dios que respeta lo que Él dice. Y si ha puesto ciertas reglas que tal vez no conocemos, Dios las está cumpliendo. Cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis, que desenmascara ya a Satanás, ¿no?, la bestia, dice allí en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos 1 al 8, que la herida de Satanás que se le impone es sanada, ¿no? Y dice allí en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Aquí nosotros vemos algunas características de esta bestia, que el dragón le da poder. Y ya en el libro de Daniel hemos visto cómo los reinos de este mundo estaban representados por el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, ¿no?, que eran poderes terrenales que estaban influenciados por Satanás. Ahora, en el tiempo del fin, surge una bestia, un poder que tiene de todos estos algo. Todos estos poderes paganos han dejado su huella. Y ahora esta bestia espantosa que se presenta en el fin de los tiempos le da poder el dragón. Satanás le da autoridad para que pueda perseguir a los hijos de Dios. Y nos dice aquí que fue herido, y esa herida fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice que adoraron al dragón. ¿Quiénes? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y hablaba blasfemias. Nos estamos dando cuenta ya de ciertas cosas que el dragón, Satanás, realiza. Y cómo él impone, cómo él trata de presentar a Dios de una manera distorsionada, blasfemando.
Dice, hizo guerra a los santos. Ya las profecías habían indicado que iba a haber un remanente, el resto de la descendencia de ella. Allí en Génesis 3:15, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablaba de Jesús que iba a venir a este mundo y que iba a morir en una cruz, pero también se proyecta hasta el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese Jesús que había muerto en la cruz había establecido una iglesia, pero esta iglesia iba a ser perseguida duramente por Satanás. Y dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, o sea, los que no han de ser salvos. Vemos aquí una distinción clara. En este conflicto cósmico hay dos grandes grupos, los que siguen a Satanás y los que siguen a Jesús, los que sus nombres van a estar inscritos en el libro de la vida y los que sus nombres no estarán inscritos porque no aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Así que el verdadero gobernante de todos los reinos, de todo el universo, es Dios. Cuando Dios creó al hombre y lo puso aquí en esta tierra, lo puso para que Él sea el gobernante, para que Él sea el príncipe de esta tierra. Ahora, no es que Dios haya puesto a Satanás como príncipe de este mundo, sino que Satanás usurpó el lugar que le correspondía a Adán y a Eva. Adán debería ser el príncipe de este mundo. Entonces, se le ha dado autoridad y esa autoridad se le ha prorrogado, ¿no? Dice que, por ejemplo, hablaría blasfemias y perseguiría a los cristianos, a los fieles, por 42 meses, dice allá Apocalipsis 13:5, ¿no? Que es la misma cantidad de tiempo cuando se habla de 1260 días o tiempos y medio tiempo, que son los 1260 años que la iglesia fue perseguida, que el pueblo de Dios estuvo huyendo, que estuvo en las montañas y estuvo en las catacumbas, pero siempre se mantuvo un grupo fiel. Y al final de esos 1260 años, allá por el año 1798, cuando apareció el descubrimiento de las verdades, cuando se restauraron las verdades y comenzó una reforma, entonces Satanás se le concede un tiempo para tener un poder político religioso, para que pueda gobernar. Y esta bestia, dice, guerrea contra los santos del Altísimo en los tiempos del fin. Y hay límites claros que Dios ha impuesto, ¿no? Para que estas agencias temporales no extermine completamente al pueblo de Dios. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice que Satanás tiene el tiempo contado. Y los acontecimientos se van a desarrollar en líneas proféticas temporales. Y estos son límites específicos. Estos tiempos están enmarcados. Dios tiene todo cronometrado. Y le ha dado tiempo a Satanás para que él se desenmascare, ¿no? Cuando Jesucristo vino, presentó ante los judíos quién era el padre de este mundo. Homicida, mentiroso, que destruye. Él es el que está tratando de menospreciar el carácter y el amor de Dios. ¿Quién triunfará finalmente? Nosotros ya lo sabemos, es Cristo Jesús. Cristo en la cruz venció a Satanás. Satanás sabe que está perdido, Satanás sabe que tiene poco tiempo y Satanás sabe que no va a ganar la batalla final. Pero Satanás quiere irse a esa destrucción final, llevándose consigo a la mayor cantidad de hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Miren, en el caso de Job, aquí la lección nos presenta el caso de Job, que cuando hubo un concilio, todos los príncipes de los mundos se acercaron y entonces viene Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, pues, de rodear la tierra. Él tenía acceso y era el representante de este mundo. Entonces dice, muy bien, pero tú no has considerado allí a mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado de mal, que es justo y varón recto. ¿Y qué dice Satanás? Pues sí, pero
¿Por qué Él es así? Porque tú has puesto protección. Vemos allí que hay ciertas limitaciones. Para Satanás hay limitaciones. Satanás no puede ir más allá de donde Dios se lo permite. Por eso que cuando Satanás le insinúa, ¿no? Es fiel por conveniencia. Job tiene todo, por eso no dice nada de ti, pero quítale para que veas. Entonces Dios le concede, Dios se lo permite. Y una vez que Job pierde a sus hijos, pierde su ganado, pierde a sus siervos, todo, dice Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. En otra oportunidad o otro concilio y le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job, que es fiel? Bueno, es que todavía tiene la vida, ¿no? Quítale la salud y toca su cuerpo para que vea si no blasfema. Bueno, te autorizo, solamente que no le quites la vida. Otra vez más, vemos, Dios le pone límites. Dios tiene cierto control sobre las cosas que suceden aún en este mundo donde está Satanás liderando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los ángeles que nunca se rebelaron vean las consecuencias de la rebelión. Vean lo que sucede cuando un ser creado trata de usurpar el lugar de Dios, como lo hizo Lucifer, que quiso estar por encima del trono de Dios, por encima del santuario del Señor, y él quiere que lo adoren. Entonces, Dios le está dando la oportunidad de que él, pues, ponga sus argumentos y diga lo que quiera, ¿no? Pero poco a poco él mismo se va desenmascarando. Y va a llegar el momento cuando todos se den cuenta abiertamente quién realmente es Satanás y quién realmente es Dios. Quién es el que tiene misericordia, quién es el que tiene leyes que nos llevan a ser felices realmente y no tener consecuencias desastrosas. Y aquí la lección nos dice que en realidad lo que busca Satanás es destruir. Quería destruir a Job, quería desprestigiar el carácter de Job, sabiendo que si Job renegaba, muchos otros lo iban a hacer. Job era un referente en esa época, en ese tiempo, y Job se mantuvo fiel. Job fue fiel y leal. Y aquí nos vemos nosotros que cuando Dios permite que Satanás nos pruebe, le pone ciertos límites, le concede ciertos poderes, podríamos decir, a Satanás, y luego confirma lo que él ha dicho, que aquellos que se mantienen fieles son porque han pedido ayuda a Dios. Y esto nos muestra que hay pues ciertas reglas en este conflicto cósmico. Hay ciertas limitaciones que Dios él mismo se ha impuesto y que ha puesto en el universo. Satanás es el gobernante temporal de este mundo. Dios le concede, como hemos mencionado, esa jurisdicción terrenal significativa a Satanás y por un tiempo limitado. Estas reglas del conflicto no solamente limitan el acceso del enemigo, o sea, del diablo y sus secuaces, sino también la acción de Dios, ¿no? De exterminar, de mitigar el mal que opera en este mundo. Dios se ha limitado. Dios no está actuando para destrucción, sino está dejando que todas las cosas sigan hasta que llegue el momento cuando tenga que hacerlo. El príncipe de este mundo, Jesús mismo lo mencionó, dice, fue echado fuera. Dice, veo que el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene contra mí. Jesús también dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y esta potestad y gloria, dice, me ha sido entregada. Dios le entregó a Jesucristo el poder y un día se lo estará entregando públicamente delante de todo cuando se restaure el reino de Dios. Así que aquí vemos un choque de reinos. Jesús por un lado, Satanás por el otro lado. Jesús con su paciencia, con su humildad, espera que el momento llegue. Satanás con su ímpetu, con su deseo de avasallar, trata de que todas las cosas sucedan violentamente, rápidamente. Ahora, los límites que Dios ha impuesto incluyen
la concesión del libre albedrío a las criaturas. Satanás y sus ángeles tienen el libre albedrío. Nosotros tenemos el libre albedrío. Es una de las limitaciones. Dios no puede obligarnos a nosotros a hacer lo que nosotros no queremos. Tenemos el libre albedrío. Allí Dios tiene una limitación. Las reglas del pacto en cuanto al conflicto. Cuando Dios establece un pacto, Él cumple lo que dice. Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Y si el Señor ha establecido ciertas fechas, entonces el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Así que, mientras tanto, el mal, el sufrimiento, todo esto continúa. Y aunque muchas personas digan, ¿cómo es posible que exista un Dios de amor y todo este sufrimiento estemos contemplando, estemos permitiendo ver? Es que estamos en un gran conflicto. En este conflicto, siempre en las guerras hay heridos y hay muertos, y es la consecuencia del pecado. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Satanás está guerreando, Satanás está destruyendo, pero un día él será destruido. ¿Cuáles son esos límites y esas reglas? El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios. Ya hemos mencionado que es lo que Satanás quiere, es desprestigiar a Dios. Y estas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios están puestas en tela de juicio. Satanás quiere dejar mal al Señor. Entonces Dios actúa y se manifiesta como Él lo es, un Dios de amor. Finalmente, Dios será restablecido, Dios será presentado como realmente Él lo es, no como Satanás lo presenta, y todo el mundo se dará cuenta quién es verdaderamente Dios. El conflicto así no puede resolverse tan fácilmente actuando con poder, con imposición, sino requiere una demostración de amor, una demostración del carácter perfecto de Dios, y para eso se requiere un espacio de tiempo. Y en la medida en que Dios acepta o se compromete de actuar de acuerdo a ciertas reglas, su acción pues está moralmente limitada. Dios acepta las limitaciones que Él mismo se ha impuesto. Estas son las reglas del conflicto. Estas son las manifestaciones que estamos viendo nosotros porque Dios mismo se lo ha impuesto. Marcos 6:5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro Jesús, solo sanó a algunos enfermos poniendo sobre ellos sus manos, ¿no? Cuando Jesús fue a algunos lugares donde imperaba el pecado, donde imperaba el mal, donde reinaba Satanás, los demonios no le permitían hacer ciertas cosas a Jesús, pero él sanó a algunos. El enemigo tiene lugares en donde él controla todo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos meternos, no podemos darle ciertas oportunidades a los demonios porque si no ellos toman control. Este género, dijo el Señor, no sale sino con ayuno y oración. Los discípulos no pudieron sacar el demonio de un niño. Y Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. En este conflicto nosotros no podemos meternos con Satanás así abierta y directamente. Tenemos que forrarnos de toda la armadura de Dios. Tenemos que pedir el poder de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Las aflicciones presentes nos traen dolor, sufrimiento, pero no se comparan en nada a las grandes bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos. Así que aquí tenemos que enfrentar en esta batalla al enemigo con las fuerzas y el poder de Dios. ¿Qué nos dice la lección de esta semana, mis queridos amigos y hermanos? El hombre caído es cautivo de Satanás. Aquel que cede, aquel que abre las puertas de su corazón, aquel que deja entrar a Satanás se vuelve en un esclavo de Satanás. Se vuelve en un cautivo legítimo de Satanás. Y de esta manera Satanás tiene control. A menos que Cristo more en el corazón del hombre y de la mujer, no habrá victoria. Solamente a través de Cristo, por su Espíritu Santo, podemos tener victoria y podemos triunfar
sobre el enemigo de las almas. Dice que Satanás va a descender con poder. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Y así como vino y se presentó delante de Jesús para tratar de engañarlo y tratar de hacer que él se incline ante Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo se incline ante Satanás. Satanás quería tener el control. Jesús le dijo, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos ceder, no tenemos que ceder. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, tenemos que tener todo el control de nuestra mente atenta para que no caigamos en los engaños de Satanás. Pidámosle a Dios que nos dé el espíritu de sabiduría y el don del discernimiento, que podamos detectar los engaños satánicos. Dice, el diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Satanás en su astucia busca que engañarnos utilizando aquello que nosotros queremos, aquello que nos gusta, aquello que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en las cosas materiales, vamos a fracasar. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas celestiales. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Tenemos que buscar la verdad. Tenemos que comer la palabra de Dios para que tengamos fortaleza espiritual. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que enfrentemos este conflicto que no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades, las tinieblas, con todo el poder de Dios. Y estamos seguros que podemos vencer, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos ha prometido su compañía constante, permanente. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa no va a fallar. El Señor va a estar con nosotros si se lo pedimos. El Señor nos va a ayudar si invocamos su nombre. El Señor va a estar a nuestro lado si es que nosotros estamos al lado de Él. Por esta razón, la palabra de Dios nos dice constantemente que debemos estar del lado del Señor. Jesucristo es un triunfador, un vencedor. Y si estamos con Él, tenemos la victoria asegurada. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, estamos en medio de un gran conflicto. Este conflicto está llegando a su final. Pronto Jesucristo vendrá para mostrar a todo el universo quién es Dios, cómo es su carácter y establecerá un reino que nunca jamás será destruido, pero sí Satanás, sus ángeles y también todos aquellos que se rebelaron contra Dios serán destruidos para siempre, para que no haya un rebrote del pecado una vez más. Por eso tengamos paciencia, perseveremos y tengamos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.